Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Julián, por haberme invitado a Renacer Lagunero, al rector Guillermo Prieto, muchas gracias. ¿Sí me escuchan ahí, Julián? Así es. Al doctor Macías también, pues me da mucho gusto compartir este panel con él, que pues ya es un gran conocedor del tema, hoy una de las personas más escuchadas con el tema de la pandemia, que pues además fue también el zar de la influenza. Entonces, bueno, la verdad es que compartir con él este panel pues me da mucho gusto. Y bueno, también hablar sobre temas en La Laguna, me da también mucho gusto, que es una zona a la que conozco bien, que me ha tocado trabajar estrategias de minuto, prevención. Unice, por favor. Sí. Permíteme. Tú me dices. ¿Cómo detengo el efecto eco? No sé. ¿Cómo detengo el efecto eco? Unos dicen que sí escuchan bien. En vivo sí se escucha bien sin eco. Yo escucho bien también. Todos dicen que escuchan bien. Yo estaba escuchando bien también. Ok. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Esto es parte de la nueva normalidad, que vamos a tener que acostumbrarnos a hacer este tipo de conferencias, y pues a todos a veces estos temas tecnológicos pues nos cuestan trabajo, pero bueno, como les decía, a mí me da mucho gusto además estar conectada con La Laguna. Es una región a la que yo quiero mucho en lo personal. Me ha tocado caminar por muchas colonias de La Laguna, por la Nuevo México, por diferentes lugares también del lado de Durango. Me tocó trabajar un buen rato. Entonces, pues sí me da gusto estar conectada hoy aquí. Y bueno, de lo que yo voy a hablar para no tardarnos mucho, pues justamente son 4 puntos que están ahí en una presentación que compartí con Julián. Y bueno, es el panorama general y el federalismo, algunos puntos que creo importantes mencionar hoy ante lo que está sucediendo con la pandemia, acerca de algunas decisiones complejas y bioética, y eso de manera particular porque me tocó participar en los criterios bioéticos para la guía justamente bioética de asignación de recursos escasos en medicina crítica. Luego hablar sobre las dinámicas de violencia y delito en época de COVID, que ese es el tema en el que me he especializado más, en los temas de prevención del delito y seguridad. Y luego hablar algunas cosas de la pospandemia y las políticas públicas para la resiliencia. Entonces, ahondando ya en el tema, en el panorama general, y por supuesto la parte de salud, se la voy a dejar al doctor Macías, que él es el buenazo en eso. Entonces, lo que sí, nada más contextualizando, la pandemia que vivimos es la enfermedad respiratoria pues más severa de nuestro siglo, cuyo impacto nos sitúa en un escenario muy complicado por 3 motivos básicamente. Uno, por el índice de contagio elevado que hemos visto a lo largo y ancho del mundo, por la prevalencia de casos asintomáticos, que ese ha sido otro de los problemas de los contagios, y por la falta de una vacuna. Entonces, hasta que no tengamos una vacuna, pues bueno, vamos a tener que tener modificaciones a las dinámicas sociales, comunitarias, escolares, laborales, etcétera, ¿no? Con altos y bajos, como lo hemos estado viendo en el mundo, pero bueno, sí es parte de una nueva realidad y una nueva reflexión. La crisis sanitaria mundial, al día de hoy en el mundo tenemos pues más de 5 millones ya de casos, 332,000 muertes. En México, casos registrados, tenemos 56,594 muertes, un poco más de 6,000 muertes, 6,090 muertes. Y aquí, bueno, algunos temas nada más controversiales para entrarle de lleno al tema del federalismo, pues ha sido, por ejemplo, el tema de las pruebas. Y creo que también leyendo algunos datos de La Laguna, me parece importante destacar este tema, porque vemos que en México tenemos 1,442 pruebas por millón de habitantes. Y esto, para tener una idea en la escala internacional de lo que significa, en Italia hay 53,635 pruebas por millón de habitantes, en Chile 22,000, en Colombia 4,221, en Brasil, que también es otro país que ha sido muy criticado, 3,462 por millón de habitantes, en Estados Unidos 40,280 por millón de habitantes, España 64,000, Francia 21,000,
En fin, solo para ver que en la escala, pues sí somos un país que hemos tomado pocas pruebas, es parte de lo que nos ha comentado el doctor López-Gatell del modelo Centinela, y ahí yo dejaría sobre el modelo Centinela, etcétera, al doctor Macías más bien andar, pero eso sí impacta mucho en la dinámica social, y en eso es en lo que sí quiero yo concentrarme, y en la toma de decisión pública, y mucho en lo que está sucediendo hoy con el federalismo, porque estamos viendo que en México, a diferencia, y ahí sí creo es importante subrayar la experiencia que tanto el doctor Macías como yo tuvimos en la Secretaría de Salud sobre el tema de la influenza, el Consejo Nacional de Salubridad tuvo una relevancia muy importante, lo tiene hoy, sin embargo sí ha habido decisiones diferenciadas por estados, y eso también se da en razón pues, de que el virus no pega al mismo tiempo en todas partes. Pero en términos del distanciamiento social, pues vemos que esta llegada del virus y la etapa de contagio y su variación, pues lo que hace es que justo pues no tengamos el mismo efecto, pero al no haber tenido pruebas realizadas de manera temprana, la regionalización se hizo pues más tarde, de tal forma que cerramos al mismo tiempo todo el país, cuando pues probablemente en la Laguna teníamos que cerrar después que en la Ciudad de México, etcétera, para no mermar la economía de manera temprana. Entonces, esa es una de las situaciones que hoy tenemos. Y bueno, hoy se habla mucho de los municipios de La Esperanza, estos 300 municipios, en donde también, de nuevo, la gran crítica es pues la falta de pruebas en esos municipios, y por eso quizá la falta de identificar contagios en los mismos. Entonces, ahí en la presentación, incluso para más detalle sobre este tema, les puse ahí un link de un artículo que escribí para la revista Nexos, justamente del mes de abril, que es el distanciamiento social llegó para quedarse, y justo habla como todas las dinámicas mientras no tengamos una vacuna que tenemos pues que tomar si no queremos que haya un contagio masivo. Digo, se ha hablado de otras cuestiones como la inmunidad de rebaño, etcétera, pero finalmente si no queremos tener un contagio masivo y una saturación hospitalaria, pues es importante tomar en cuenta estas medidas. Entonces esto, como les decía, pues en el tema de las decisiones de la federación con los estados, pues sí ha habido decisiones encontradas, es decir, en el tema educativo lo hemos visto de forma importante, como desde la federación se dio una decisión de apertura, y varios estados, que ya son los más que menos, ¿no? Han estado pues reaccionando a esto, diciendo que van a terminar ellos los cursos en línea, etcétera, y bueno, eso es parte de lo que estamos viendo hoy en las decisiones locales. El caso de La Laguna, pues no es particular a esto, es decir, no es diferente a esto. Hemos visto cómo incluso se han unido los dos gobernadores, ¿no? Tanto Coahuila como Durango, para anunciar medidas, digamos, conjuntas en el tema tanto de distanciamiento social como de reapertura, como dinámica económica, etcétera. Entonces, estamos viendo una regionalización de la toma de decisiones. Lo mismo en el norte, los gobernadores de esa región se están uniendo también para hacer algunas de las decisiones. Entonces, creo que eso es parte de lo que estamos viendo con este virus. Y lo dejo hasta ahí para que luego podamos entrar ya con detalle, quizá con algunas preguntas. Luego, en el tema de bioética, me parece importante, este es un tema también a nivel nacional, es un tema que fue muy polémico, la guía de asignación de recursos con una perspectiva bioética en medicina escasa, y eso al final pues estamos poco acostumbrados en México a hablar de estos temas, a hablar de la muerte, a hablar de las decisiones complejas, y pues justamente esta guía pues pone sobre la mesa muchas de esas decisiones. Y aquí les puse yo una pequeña infografía de lo que es la guía para que ahí se la queden, pero creo que lo importante acerca de esta guía y de las decisiones que se tienen que tomar desde la política pública y la política de Estado en materia de asignación de recursos, pues lo importante es señalar que es mejor contar con una guía a no contar. Incluso en países donde no había una guía, como Reino Unido, ha habido demandas muy importantes contra los médicos, contra las instituciones, porque justo no son transparentes los criterios bajo los cuales asignaron un recurso a una persona o a otra. Hubo una mala interpretación también de la guía. Había personajes muy conocidos que salieron a decir, no, si yo soy viejo, pues ya mejor ni voy, porque la guía dice que le van a dar el recurso escaso al joven. Es decir, ¿cuáles son los recursos escasos que estamos
viendo hoy, ventiladores, camas de terapia intensiva, el propio personal que sepa utilizar estas herramientas. Y bueno, finalmente no es así, pero lo que sí valora la guía o el principio fundamental es salvar el mayor número de vidas posible. Entonces, en ese sentido, sí, la persona que tenga ahora sí que un contexto de salubridad más adecuado y que vaya a utilizar menos tiempo el recurso escaso, pues probablemente en esta asignación, si hay que escoger entre uno y otro, se le tendrá que dar a esta persona. Obviamente esta guía solo entra en funcionamiento una vez que se hayan agotado todas las posibilidades de búsqueda de ayuda y de estos recursos para todas las personas. Pero creo que son temas importantes de este tipo de pandemias y que hay que entender y que tenemos que conocer todos para que esto sea transparente. Además, y sin ahondar más en lo de la guía, esto quita también mucho del peso que tiene el médico. Hemos visto cómo se han deprimido médicos, se han suicidado también en algunos lugares por la tristeza también de tener que tomar estas decisiones tan difíciles y tan dolorosas. Entonces, esto ayuda a que sea una decisión colegiada y que no dejemos todo el peso legal y moral en el médico. Entonces, eso como parte de estas políticas también, digamos, de salubridad, y esto fue aprobado por el Consejo Nacional de Salubridad después de pues un trabajo ahí importante de inclusión de ciertos grupos y de opiniones, pero creo que es importante también empezar a hablar de estos conceptos bioéticos y de los temas de salud pública de una forma pues mucho más general y que la población pueda irlo entendiendo ante este tipo de cosas que nos están sucediendo en el mundo. Luego me voy al otro tema, las dinámicas de violencia y de delito, y ahí quiero destacar pues varios puntos. Primero que nada, hablar del anuncio que se dio pues hace unos días. No sé si, Julián, le puedes mover porque solo se ve la primera lámina, y si nos vamos a la de dinámicas de violencia y delito. Hace un par de días justamente nos dieron a conocer las cifras de delincuencia que se han dado durante la pandemia. Y bueno, hay simplemente subrayar varias cosas. La primera es que obviamente hay una reducción del crimen, digamos, del crimen realizado en las calles, realizado con las personas, de los robos, del robo de auto, etcétera. A la gente no salir de su casa, el confinamiento de alguna forma ha ayudado a reducir este tipo de delincuencia. Sin embargo, no así ha habido una reducción en la delincuencia del crimen organizado. Creo que sí hay hoy una clara, digamos, división entre el crimen organizado y el crimen convencional. Mientras el crimen convencional sí se ve muy mermado, y no quiero decir que el organizado no, pero seguimos viendo su presencia y siguen causando un problema importante en las dinámicas de inseguridad. Entonces, sí vemos una baja que nos presumían hace algunos días el gobierno federal en estos delitos, ¿no? De robo a las personas, robo a los comercios, pero pues es por obvias razones. Por supuesto, eso no puede ser determinado como un éxito en estrategias de seguridad, porque entonces la estrategia sería que no saliéramos de nuestras casas para reducir el delito, y creo que no va por ahí. Sin embargo, repito, el crimen organizado y otros delitos, como el homicidio doloso, incluso en La Laguna, pues son delitos que continúan a la alza, que continúan teniendo una tendencia preocupante y que no se han logrado controlar del todo. Tan solo viendo, por ejemplo, en el tema del homicidio, pues si comparamos un mes con el otro, el homicidio doloso, pues hay alrededor de 4 o 5 homicidios más entre el mes de marzo y el mes de abril. Y si lo comparamos a nivel nacional, vemos normalmente los delitos, y en especial el delito del homicidio, se comparan con el año anterior, con el mismo mes del año anterior. Y aunque este mes tuvo un día menos, tenemos un 8% más en el delito del homicidio de lo que tuvimos, digamos, en abril del año pasado, y este es el segundo mes con mayor número de registros de homicidios en lo que va del sexenio. Entonces, en ese delito, es decir, aquí la reflexión es que a este tipo de crimen no lo para ni el virus, ¿no? Entonces, ese es un tema nada más para la reflexión. En otros puntos de las dinámicas de inseguridad y violencia que se están dando, pues se ha hablado de muchas cosas. Es decir, por un lado, el tema de los delitos, y bueno, ahí ya hice un resumen, digamos, muy sintético de cuáles son los delitos que sí incrementaron y cuáles son los que se reducieron y por qué, pero también es muy importante entender otras dinámicas. Siempre que hay algún problema como este, por ejemplo, cierre de fronteras,
con todas las medidas de salubridad, pues la frontera también se ha vuelto un tema más complejo, hay más dificultad de pasar, y si no pueden pasar las personas, también hay una problemática en el trasiego de drogas, en el trasiego de otros productos ilegales y en el trasiego también del crimen transnacional. Entonces, eso no quiere decir que no suceda, sino que se vuelven a reorganizar las dinámicas en estas fronteras y en estos grupos criminales de varias formas. Por un lado, pues es más costoso, mientras sea más difícil, pues va a costar más porque requieres pues más pitufeo, es decir, pagar más también a las autoridades que están, digamos, corruptas, que eso es una cosa transnacional, ¿no? Para poder pasar los insumos, pero no es que quiere decir que desaparece el problema, sino que se reconfigura. Entonces, esto se vuelve más complejo y más caro, por un lado, pero por el otro lado también vemos cómo el crimen se vuelve a reorganizar y también ven nuevas oportunidades en esto. Entonces, se ha hablado, por ejemplo, de 2 o 3 cosas que quiero comentar. Por un lado, el tema de los ajustes que ha hecho el crimen. Entonces, hemos visto cómo incluso estos grupos están participando en robos ya de insumos médicos, en fin, han estado extorsionando algunas de las fábricas de este tipo de productos. Si quieres, quédate en esa, ahí vamos. Y bueno, ahí hay un tema importante en esta reconfiguración del crimen. Y por el otro lado, también vemos un aumento en ciberdelitos, porque pues hoy es una forma en la que sin salir de casa puedes cometer varios delitos, gente disfrazándose pues de personal de salud, etcétera, para cometer también delitos y decir que va a ciertas revisiones. En fin, como ustedes saben, muchos de los crímenes también suceden en las cárceles y hoy pues hay una nueva dinámica en las cárceles y eso también pues ha generado cierto reacomodo de los delitos y el crimen, al igual que cualquier empresario, pero nada más que estos son empresarios criminales, pues buscan nuevas rutas o nuevos caminos. Por ejemplo, en algunas áreas de Michoacán, en donde pues, con todo el problema que hubo en China, quizá no llegan algunos de los precursores de drogas para los laboratorios, etcétera, entonces van buscando también nuevas formas de delinquir y nuevos delitos en cuales sumarse. Siempre están igual ávidos a encontrar nuevos mercados. Entonces, por otro lado, preocupa también el vacío que a veces tiene el Estado y el Estado de Derecho en algunos rincones de este país. Hemos visto, no de forma general en todo el país, pero sí con algunos grupos del crimen como Cártel Nueva Generación, Cártel del Golfo y Cártel de Sinaloa, entregando despensas a la gente para ganar pues, territorio, para ganar confianza, para que en dado momento estas personas pues no vayan con el pitazo de estos criminales con la autoridad. En fin, es una forma de ganar socialmente a la gente. Sin embargo, pues eso no pasa de ciertos puntos específicos y ciertos lugares, no es un tema de política social más amplio. Sin embargo, creo que aquí lo importante es subrayar que esos espacios es el Estado el que los tiene que ocupar y aprovechar y pues no el crimen organizado que pues en todo este modus operandi nuevo para equilibrar sus finanzas de delincuencia también está buscando tener esta soberanía compartida con las personas, ¿no? Luego, finalmente, en este tema también hay otro tema preocupante, que es todo el tema del reclutamiento de ciertas juventudes que ahorita y post pandemia tenemos que cuidarlo desde las áreas de prevención del delito, porque justo la crisis económica va a dejar pues a más gente y más a jóvenes y adolescentes, pues como carne de cañón para el crimen, que de por sí ya veíamos esta dinámica de inclusión, pues hoy más aún se va a dar, ¿no? Las siguientes láminas las voy a pasar muy rápido, simplemente es algunas de las propuestas para reorganizar las zonas con esta nueva dinámica de salud pública, las redes vecinales, utilizar grupos de WhatsApp, usar la tecnología para organizarse a nivel comunitario con la gente, pues cada vez va a ser más necesario desde las áreas de seguridad y el policía. También hay una oportunidad para las policías que creo que se tiene que aprovechar en términos de proximidad, de cercanía, de ayudar a la gente en algunos de las nuevas cosas que tienen que hacer las ciudades, la sanitización, el otorgar algunas medidas de cuidado, etcétera. En esas políticas puede ser las policías parte importante
de estos grupos. Luego a esto se suma, ¿no? Muchas cosas se suman en seguridad. Me voy rápido, si quieres. Nada más 2 temas más. Uno, el tema de violencia de género, que son pues las siguientes láminas, en donde ahí ha habido, todas estas son de lo mismo, en esto de violencia de género y familiar, a pesar de lo que menciona el presidente, pues sí hay, como lo han reconocido sus funcionarias y mujeres de CONAVIM y de otras instancias, sí hay un aumento importante en la violencia de familia y género. Y no es un asunto únicamente de México, esto es a nivel internacional, porque el confinamiento, la crisis económica, el estrés que esto genera, todo eso es, pues, digamos, suma a ciertos agresores que ya previamente eran agresores e incluso generan nuevos casos de agresores que están conviviendo con su víctima día a día. Entonces, ahí hemos visto un repunte muy importante de 115 llamadas cada hora durante marzo. Las cifras de abril se publican este lunes, pero durante marzo vimos 115 llamadas cada hora de mujeres reportando eventualidades de violencia familiar y de género. Hay 6 tipos de delito que se pueden reportar relacionados con la violencia de género y familiar en el 911, y bueno, todas estas fueron reportadas durante el mes de marzo. Ahí el presidente hablaba de que si estas son falsas o no. Hay solamente un dato técnico, es que efectivamente muchas de las llamadas al 911, no solo por este delito, por todos, son falsas. No son el 90%, afortunadamente ha ido reduciendo el problema porque este es un problema de antaño, ahora es el 77% de las llamadas que son falsas. Sin embargo, el propio secretariado ejecutivo pues ya hizo todo un trabajo con los estados para que podamos clasificar las llamadas en procedentes e improcedentes. Y estas 115 mujeres que hablaron cada hora durante marzo, todas son procedentes y existen. Entonces, las cifras de las estadísticas se dan únicamente sobre las llamadas que sí procedieron, y eso es, creo, lo que no le explicaron al presidente. Y finalmente, en este tema también de violencia familiar, pues vemos cómo se da la violencia psicológica, económica, física, etcétera, ¿no? Y ahí nada más menciono y pongo algunas láminas de ejemplo. Muchas de las mujeres, según el INEGI, en feminicidios tenemos el dato que 10 mujeres mueren asesinadas en razón de su género por ser mujeres en nuestro país cada día. 6 de cada 10 han reportado tener algún evento de violencia a lo largo de su vida. Sin embargo, de esas 6 de cada 10 que reportaron esos eventos, el 88% no hizo ninguna denuncia. Al contrario, es un delito poco denunciado. No hizo ninguna denuncia ni acudió a pedir ayuda a ninguna instancia, ya sea por vergüenza, por miedo, por algún patrón cultural o por dependencia económica. Esas son las principales razones. Entonces, creo que es un tema que tenemos que tomar no solo el presidente, sino la sociedad, los medios y todos con mucha seriedad, porque pues es una pandemia también y ya de antaño para la que no hemos encontrado tampoco una vacuna. Entonces, si quieres... con el siguiente tema, ahí nada más vienen algunas cifras. Estas fotos que ven simplemente son de los trabajos que se tienen que hacer en materia de violencia de género. Es decir, es importante trabajar en la parte psicológica, en la parte emocional, en la parte de empoderamiento de la mujer, pero hay 2 cosas que no debemos olvidar nunca, y estos son ejemplos de proyectos reales llevados a cabo. Por un lado, el tema económico. El empoderamiento económico es fundamental para que una mujer pues se anime a veces a salir de ese ámbito de agresión y de violencia, porque, repito, la dependencia económica es un motivo importante para quedarse en esa situación. Y por el otro lado, el trabajo con agresores y hombres. Entonces, por eso menciono este tema hoy, porque yo sé que hay muchos hombres conectados y siempre que hablo de violencia de género, casi siempre es con mujeres y mujeres y mujeres. Entonces, este es un tema en donde los hombres también tienen que tomar el liderazgo. Por eso creo que el presidente se equivoca. Él pudiera aprovechar y ser líder de esta causa y ganar pues mucho en vez de todo lo que creo que está perdiendo al descalificar este tema una y otra vez. Esto solo les cuento rápidamente para que sepan de qué son estas imágenes. Son 3 proyectos que he llevado a cabo. Uno es unas deshidratadoras de frutas para viudas de la violencia en el área de Apatzingán, en donde justo aprovechamos cuál era, digamos, la dinámica económica del lugar, cómo darle un valor agregado, y en razón de eso hicimos estas deshidratadoras con estas viudas, que además las encontramos pues en bola de nieve con los padres de las iglesias. Y aquí lo interesante es que entonces sí hubo un empoderamiento económico, y eso ayuda también, digamos,
a que no haya violencias con sus hijos, que ya se empezaban a involucrar en temas de crimen, y muchas son viudas, pues, de gente que estaba involucrada en el crimen también. Pero aquí lo interesante es ver cómo aprovechar la región y la parte económica para darle un giro, y entonces sí hacer un proyecto con estas mujeres que están en cierta vulnerabilidad. La otra, en las que se veían unas playeras rosas que dice cabrona, y está relacionada con esta otra imagen de Tepito Resiste. Eso tiene que ver con proyectos productivos que hemos llevado a cabo en el barrio de Tepito, también con mujeres. Ahí sí es un matriarcado, a diferencia del resto del país. Y entonces ahí lo que hicimos es, con un diseñador de modas famoso en Nueva York, nos unimos, lo trajimos a Tepito, recorrió el barrio, armamos una marca, la presentamos en el Fashion Week de Nueva York, nuestra colección se llama Resiste, y la marca es, si no es de Tepito, es pirata. Y entonces con eso hemos estado, pues, sacando a muchas personas, digamos, de esta necesidad económica. Hoy estamos teniendo ventas en línea con esta nueva normalidad, etcétera, pero eso es una manera de empoderamiento, digamos, económico. Y finalmente el otro tema también son una empresa de turismo que hicimos, Tepitours, y otra que hicimos en otro barrio, en Pachuca, para incorporar a las mujeres en diferentes proyectos, ¿no? La foto que ven acá es el Fashion Week presentando nuestra marca de Tepito. Y bueno, la que sigue finalmente, este es lo último, y con esto cierro. No estoy detallando en nada mucho, si luego tienen preguntas me dicen. Y aquí la pospandemia y la resiliencia. Yo quise utilizar esta palabra de resiliencia porque me parece, pues, muy importante con lo que está sucediendo. Digo, esto nos ha hecho a todos repensar muchas cosas, la forma en la que convivimos con los demás, la forma en que nos relacionamos, en que hacemos todas las cosas. Entonces, creo que eso ha sido lo positivo de la pandemia, ¿no? Hemos visto, incluso en los temas de la naturaleza, cómo salió la naturaleza a aprovechar, pues, esa falta de humanos. Entonces, de la necesidad, pues, de muchas de estas relaciones sociales. Y en ese sentido, creo que en la pospandemia tenemos que seguir pensando en nuevas metodologías, porque no vamos a volver a la normalidad tal y como la concebimos. Hay nuevos lineamientos, incluso con la reapertura de muchos lugares, pues vamos a tener que ver, y en las siguientes imágenes pongo yo fotos de algunos restaurantes, escuelas, cómo va a ser la convivencia. Aquí nada más algunos datos. En este confinamiento hubo el 20% de la población mundial que estuvo confinada, entonces utilizando espacios virtuales, plataformas y todo para la dinámica social. Y hay que pensar en cómo cambiará nuestra manera de interactuar, de estudiar, de trabajar, de practicar el ocio, cómo se va a dar la confianza de las personas en la vida comunitaria urbana, cómo vamos a reactivar los espacios públicos, cómo imaginamos lo público y lo común del futuro con lo que sucedió en el mundo. La siguiente lámina tiene, como les decía, estas fotos ya de las escuelas, ¿no? Cómo van a ser los restaurantes en estos momentos, todas estas medidas que, como saben, pues tiene que haber desinfección, el número de aforo en los negocios se va a tener que cuidar mucho, se promueve mucho la reserva en línea, menús digitales, la desinfección, de todos estos espacios, el tomar la temperatura, entrada y salida de los trabajadores, cubrebocas, careta facial, en fin, muchas cosas por también las pérdidas económicas que ha habido. Tan solo si vemos el 10 de mayo, pues hay un cálculo que hay una pérdida de 48 millones de pesos por todo lo que, pues, se perdió, digamos, en este encierro. Entonces, en estas nuevas dinámicas creo que hay que repensar también la forma de hacer comunidad. Resiliencia significa, pues, aprovechar un problema y convertirlo en una oportunidad. Es como renacer, un poquito con el nombre de Renacer Lagunero. Es renacer de un problema y agarrarlo como una oportunidad, con ciudades inclusivas, con un gobierno abierto, con desarrollo regenerativo, con laboratorios cívicos y participación ciudadana, con un hábitat y una justicia social también distinta, y pues con ahora sí que post-domesticidades que se puedan utilizar en todas estas ciudades. Y bueno, las siguientes fotos, solo para terminar ya mi intervención, son algunos lugares en donde hemos hecho cambios físicos importantes desde el punto de vista de prevención, pero que todo esto hoy se tiene que redinamizar con la pandemia. Tenemos que pensar
en todo el crisol de lugares que hay en nuestro país, cómo algunos sí pudimos hacer el confinamiento en nuestras casas y otros están obligados a salir a las calles, cómo hacer de este un país más justo, cómo hacer que las comunidades participen en estos temas para cambiar su espacio público, pero también hoy para involucrarse, ser responsables con los temas de salud pública, porque también se dieron muchas creencias de que sí es una mentira, que el virus no existe, en fin, muchas dinámicas también de irresponsabilidad, creo, de la gente, el tema del alcohol, las filas que había para encontrar una chela, en fin, muchas cosas que fuimos viendo, y solo quería cerrar con esas imágenes que son la transformación de muchos espacios, que para mí también es parte de lo que la resiliencia quiere decir. Entonces yo con esto cierro y a lo mejor esperaría la segunda ronda ya con algunas preguntas que tengan ustedes. Muchas gracias. No te escuchas. Muchas gracias, Eunice. Gracias a todos los participantes. Le pasamos ahora la palabra al doctor Alejandro Macías. Hola, ¿me escuchan ahí? A ver, nada más, déjenme ver. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Pueden compartir mi pantalla o la comparto yo aquí? ¿Puedo yo compartir la pantalla? Ok, ustedes Sí, compartan mi pantalla. Bueno, quiero empezar. ya la habilité para que la compartas. Ya la puedo compartir, ok, muchas gracias. Quiero empezar por agradecer a Eunice, quien finalmente, y que inicialmente me contactó, y a Renacer Lagunero, la universidad, Julián Guillermo, por esta oportunidad. Les quiero dar una apreciación de lo que yo veo de esta pandemia, hacia dónde vamos. Obviamente que está teñida, pues, de mis observaciones personales y probablemente de algunos juicios de valor o prejuicios que pueda yo tener, lo advierto. Pero sí les puedo decir con sinceridad hacia dónde siento que va. Mi presentación está un poquito cargada de... Ok, ahí ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ya creo que ya está ahí, ya lo pueden ver. Ok. Donde vean demasiado texto, porque no quiero tardarme demasiado, quiero más bien dejar lugar para la discusión. No se preocupen si no leemos todo el texto, nada más quiero darles algunos conceptos. Los coronavirus no son nada nuevo. Los coronavirus han existido por lo menos desde el siglo XII, que entraron a la humanidad. Aquí, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, en León, Guanajuato, tenemos al menos 4 coronavirus circulantes, que son los descritos internacionalmente, pero estos coronavirus, aquí hicimos una recopilación de 2 años con 300 pruebas, son responsables aproximadamente del 10 al 30% de los catarros comunes. No se conocía antes de este siglo que dieran enfermedades graves. Se consideraban los coronavirus como virus menores, virus de los catarros precisamente. Por eso fue una sorpresa cuando recordarán los que tengan edad que en el 2002 hubo esta gran enfermedad grave por coronavirus. Y fue una sorpresa porque si ustedes ven cómo se ponen los pulmones prácticamente blancos, los pulmones normalmente deben ser negros, la radiografía, porque el aire es negro, vean cómo se vuelven blancos. Eso se conoció desde el primer síndrome respiratorio agudo grave, que nació en China precisamente, y que por fortuna se pudo controlar y no se diseminó como este que estamos viendo, pero que al final había infectado a más de 8,000 personas con una mortalidad cercana al 10%, o sea, peor que este virus que estamos viendo en este momento. Esto terminó en 2002, 2003, gracias a las acciones de contención, costó muchísimo a la economía, pero ni de sombra lo que va a costar este nuevo síndrome para la economía y el nuevo orden político y económico internacional. Otro síndrome que se conoció desde 2012 y que sigue activo, aunque a cuentagotas, es el síndrome severo o grave del Medio Oriente, Middle East Respiratory Syndrome, que es una enfermedad muy parecida. Y estas, una y otra, son enfermedades que pasaron de los murciélagos a un mamífero peridoméstico y de ahí al ser humano. Este virus sigue atacando, se parece un poco más a la enfermedad que estamos viendo actualmente, pero este mata aproximadamente, como ven aquí, al 30% de los que infecta. Pero tanto el primer síndrome grave como el segundo nos dejaron el antecedente de que un día podía ocurrir una pandemia que antiguamente se adscribía nada más a la influenza.
Cuando este nuevo coronavirus apareció en China en diciembre de 2019, a nadie le sorprendió que fuera un coronavirus, porque de hecho el médico que lo describe, que es un oftalmólogo, dice, esa es una neumonía grave, está en los dos pulmones y se parece mucho a los anteriores coronavirus. Yo creo, dijo, esto es un coronavirus. El resto de la historia seguramente la conocen porque este médico finalmente falleció de la infección después de haber sido silenciado por el gobierno chino. Pero fue evidente que era una enfermedad zoonótica, o sea, venía de los animales. También vemos ahora que vino de los murciélagos, probablemente a algunos gatos o a los pangolines, que son animales que se usan para la medicina tradicional en China. Y en los mercados de animales vivos, como este de China, donde se diseminó ya finalmente la enfermedad, se venden animales de todo tipo de especies y por cuestiones culturales se les sacrifica ahí mismo y hay una estrecha relación entre las personas y los animales que se sacrifican. Y saben que en China, por fines culturales o por gusto, se come prácticamente cualquier tipo de especie. Hacia enero del 2010 ya los chinos habían descrito perfectamente el virus. 10 días después ya lo tenían secuenciado, lo cual ayudó para que en todo el mundo pudiéramos tener las pruebas de diagnóstico. Esto señala también el gran avance que está haciendo la ciencia, cómo en un tiempo tan corto ya se conocía completamente el virus y se le había secuenciado completamente. Ya sabemos cómo se comporta. Esta es una enfermedad que no es sorpresa, como les decía, pone los pulmones en estas condiciones, o sea, los llena de líquido, ambos, en condiciones graves. Fiebre, tos, malestar, es el cuadro típico. Hay que recordar el 80-15-5. 80% de las personas no van a tener un problema grave. No va a pasar de esto que ven en el primer rubro, fiebre o tos. Y ahí se acabó. Y ese es un mensaje positivo que siempre hay que tener. No nos vamos a enfermar todos de esto. A lo mejor nos enfermamos la mayoría, pero no nos vamos a morir todos de esto. Esto se va a morir una pequeña proporción de la población y por ellos estamos trabajando todos. Hay cuadros subclínicos y asintomáticos, sobre todo en niños y en jóvenes. Algunos dan diarrea, anosmia, se pierde la capacidad de oler hasta en el 30 a 50% de las personas. Es transitorio, disnea o falta de aire para respirar, una neumonía extensa, y esto por fortuna ocurre en menos del 10% de las personas. Y los que finalmente van a llegar a terapia intensiva, frecuentemente van también a tener este problema que dice aquí, coagulopatía. O sea, la sangre se coagula dentro de los vasos sanguíneos y eso es lo que hace grave esta enfermedad. Que ataca gravemente a los pulmones, los pone blancos, se llenan de secreciones, se llenan de líquido, la sangre se coagula dentro de los vasos y necesita el paciente, la persona, una máquina para respirar. Otra vez recuerden, solamente una pequeña proporción van a necesitar una máquina para respirar. Sin embargo, cuando digamos es el 2%, pero si se nos enferman al mismo tiempo 100,000 personas, pues son 2,000 personas. Y 2,000 personas metidos a los centros de salud, a los hospitales, pueden colapsar el sistema de salud. Por eso aquí no se trata nada más de que no nos enfermemos todos, porque muchos nos vamos a enfermar de esta enfermedad. Lo que se trata es de que no nos enfermemos al mismo tiempo para que no colapsemos los sistemas de salud. Hay diferencias con la influenza, se parece mucho, pero se tiene un periodo de incubación mayor, o sea, de cuando te la pegan a cuando tienes manifestaciones. Para la influenza de 3 días y para esto de alrededor de 6 días. Eso es un inicio más paulatino. La gente no se da cuenta que realmente que está poniendo mal. En influenza sí, en influenza luego te sientes mal. Para aquí estamos desnudos, no tenemos ningún buen antiviral ni una buena vacuna. Mayor R0, o sea, se transmite con mucha más facilidad. Esta es una enfermedad mucho más contagiosa que la influenza. Tiene un mayor daño multiorgánico, o sea, no nada más da en los pulmones, da en los riñones, da en el hígado, da en el corazón, en los vasos sanguíneos. Tiene mayor propensión a coagulación intravascular, eso significa CID, coagulación intravascular diseminada, o sea, la sangre se coagula dentro de los vasos sanguíneos y la muerte mata más que la influenza. El que diga que es lo mismo se equivoca. Esta es una enfermedad sustancialmente más contagiosa y por eso es más peligrosa y más letal que la influenza. Y en este caso, los niños se contagian de los adultos, al revés de la influenza, que los adultos se contagian habitualmente de los niños. Y por fortuna, aquí se enferman muy poco los niños y los jóvenes. Y eso ya es alguna ventaja, porque nada agravia tanto a la sociedad como una enfermedad que afecta gravemente a los niños.
Por fortuna esto no es así. Hay grupos de riesgo, ustedes saben, edad avanzada, las personas con enfermedades crónicas, los que tengan sobrepeso, obesidad, tabaquismo, adicciones. El personal de salud, y pongo ahí de interrogación, no solo porque tienen alto riesgo de infectarse, son los que están en el frente de batalla, pero porque además reciben una mayor cantidad de virus y sus cuadros son más graves. O sea, el personal de salud suele infectarse de más virus que el resto de la gente. Y las mujeres embarazadas. Pero en México, de acuerdo con los reportes de nutrición, no quiero que lean todo esto, nada más esto. En México, a diferencia de otros países, la mediana de la edad es de 43 años. Si alguien ha llevado las estadísticas de lo que ocurre en otras partes del mundo, la mediana de la edad generalmente es de 63 años o más. Aquí en México, de acuerdo con las estadísticas del Hospital de Nutrición, de 40 y tantos años. ¿Qué es lo que está pasando? En México está pesando mucho el sobrepeso. Aquí lo tienen. La mediana del índice de masa corporal es de 29. O sea, el sobrepeso, la obesidad están siendo un factor más importante en México, inclusive. Y bueno, la diabetes, eso te conduce más frecuentemente a la unidad de cuidados intensivos, que esos pacientes obviamente llegan más graves y es lo que ha colapsado algunos sistemas de salud. Seguramente en sus aplicaciones de WhatsApp han recibido más de una vez un mensaje donde dice que no, que esto no es una neumonía y que los científicos se equivocan. Claro que es una neumonía. Esta es una tomografía computada y muestra, esto es el pulmón. Vean cómo afecta a los pulmones. Una clase de radio. Aquí está. Y desde luego que en lo que hay razón es que no es nada más una neumonía. Esto afecta también al corazón, esto coagula la sangre dentro de los vasos, esto afecta a los riñones y da necesidad de diálisis frecuentemente. O sea, insisto, nos estamos enfrentando a una situación mucho más compleja. Es una enfermedad más transmisible, más grave que la influenza, no tenemos un medicamento, no tenemos una vacuna y se nos saturan con facilidad las unidades de terapia intensiva. En relación con la influenza, sí, desde 1918 se ha establecido que el distanciamiento social funciona. Miren, por ejemplo, esta es una experiencia de 1918. Una ciudad que hizo distanciamiento social, como San Luis, lo ven aquí abajo, cómo se aplanó la curva. Seguro han oído ese término porque estaba muy de moda, el aplanamiento de la curva. Filadelfia no hizo ningún distanciamiento social y vean, todos se enfermaron al mismo tiempo, con colapso de la sociedad, de la gobernanza, de las instituciones públicas. Entonces, lo que se trata es que no pase esto, que no salgamos todos al mismo tiempo a enfermarnos. Es por eso, y en eso sí se parece a la influenza, el nuevo coronavirus. Responde al distanciamiento social. Y desde el 1918 se sabe que las muertes no se pueden contabilizar con facilidad. Seguramente han escuchado también recientemente que si el gobierno está escondiendo casos, que si está escondiendo las muertes, pues es que seguramente las muertes que existen no son todas las que hay, pero no es que los quieran esconder, es que la metodología no da para medirlas. En el futuro sabremos mejor cuánta gente murió con lo que se llama la muerte en exceso, que se conocía desde 1918. Esta es una gráfica hecha a mano, donde ellos veían, bueno, por ejemplo, en Filadelfia durante la pandemia, se murieron tantas personas en 10 semanas, y habitualmente en esas 10 semanas se mueren nada más tantas personas. Ah, bueno, pues entonces los que sobran son los verdaderos muertos de la pandemia. Y eso se ha graficado también en Europa, por ejemplo, para esta nueva pandemia. El subregistro de enfermedad y muerte no es un problema nada más de México. En México es particularmente agudo porque no hacemos muchas pruebas, pero se ve en todo el mundo. Y si tú comparas la mortalidad del registro civil contra el antecedente histórico, te ves que hay un gran pico. Esto es lo que se llama la muerte en exceso, y es la que te mide con más precisión cuántos muertos deja una epidemia. Si volvemos a aprender de la historia, vean esta gráfica, qué bonita, es muy famosa, seguramente algunos la han visto ya, está hecha a mano también. Pero nos mostraban desde la epidemia del 18, y en esto se parece a las epidemias respiratorias, que vienen primero subiditas y luego viene una fase de ascenso rápido, una pequeña meseta, y luego una caída para volver a lo normal y luego dar nuevos picos, segundas o terceras curvas. Eso se sabe desde el 18 y se ha repetido en las pandemias de influenza y es evidente que va a ocurrir con este coronavirus. El CDC
los CDC lo tienen conceptualizado de esta manera. Es primero un reconocimiento, un inicio, un ascenso rápido, una desaceleración y una preparación para el siguiente pico. A ver, si yo les preguntara, ¿en dónde de esta curva nos encontramos en México? Muchos me dirán, es que ya estamos aquí o ya estamos viendo la luz al final del túnel, ya estamos de bajada. Pues no, les voy a demostrar que no es así. Miren, por ejemplo, Italia. Vean que en general, de acuerdo a lo que se veía desde el 18, toma unos 3 meses. De febrero sube, se establece un poquito y luego empieza a bajar, pero vean lo que toma. Todo marzo, todo abril, todo mayo. 3 meses. En Italia sí ya pueden decir que están de salida para esperar la segunda ola. En los Estados Unidos, algo semejante. Suben, tiene una meseta mucho más prolongada porque se acumulan muchas ciudades, pero ya parece evidente una caída que los va a llevar también a los siguientes 3 meses poder esperar la segunda ola, decir que ya superaron la primera. ¿Y nosotros en qué vamos? Aquí estamos, miren. Nosotros aquí estamos. ¿Ven meseta? No ven meseta. ¿Ven descenso? No hay descenso. En México estamos apenas empezando, ¿verdad? O sea, hemos pensado de alguna manera, porque ya estamos fatigados, aburridos, hastiados de estar encerrados, pero señores, señoras, estamos aquí, estamos apenas subiendo. Aquí podríamos decir, como dijo Churchill en la Segunda Guerra Mundial, eso no es el final, señores. Esto no es ni siquiera el principio del final. Esto, ¿acaso, es el final del principio? Todavía nos falta darle la vuelta y reducir. Y a eso me refiero porque los planes que tenemos ya ahorita para ponerle fechas al virus, pues son un tanto prematuros, porque este virus ya nos demostró que no le interesan mucho nuestras agendas, que tiene su propia agenda, que no le interesa si queremos salir ya a trabajar, si ya queremos ir al cine, si ya queremos ver el fútbol. Lo que es evidente es que todavía estamos en ascenso. ¿Es eso inevitable? No. Corea del Sur ya nos demostró que se puede cortar estos 3 meses a prácticamente un mes. Si tú pruebas muchos, los detectas a tiempo y los metes en cuarentena, después, desde luego, lo vas a tener que pagar en abonos. Pero los que se te vayan infectando ya los vas controlando y puedes inclusive, Corea del Sur ha dejado abierta su economía, nada más que tuvo un plan muy diferente. Aquí ven las curvas entonces. Aquí ven la de México, pueden ver que estamos en ascenso. Aquí ya ven la de Italia, están en descenso. Estados Unidos paulatinamente, les falta más. Corea es un país que ya lo controló. ¿Y cómo le hizo Corea? Corea, aquí está la primera ministra explicando. Desde que vieron los primeros casos dijeron, señores, señoras, no hay nada más importante en este momento que controlar esta pandemia. Hay que actuar rápido. Todo el gobierno se va a comprometer. Hay que informar transparentemente. Vamos a probar a todos los sospechosos y todos sus contactos. Ahí los salgan positivos, los vamos a aislar. Vamos a abrir la puerta de todos los hospitales. Aquí no importa si tienes seguro, si no tienes seguro, si pagas, no pagas. El que esté enfermo, que entre a los hospitales y se le acepta. Y hay que ver que la realidad es tajante y que nos agobia y la tenemos que enfrentar. Ellos lograron esto, han hecho muchísimas pruebas, es muy caro, pero yo les puedo asegurar que es más caro lo que hemos hecho nosotros. Cerrar toda la economía y probar a poca gente. Creo que el modelo coreano es, si no es perfecto, es un modelo que nos señala que si tú te adelantas y tomas la ofensiva, puedes controlar a este virus, puedes ser más inteligente que este virus. Aquí y ahora estamos en México, subiendo y subiendo escalones, esto es la cifra de ayer, 420 muertos en un día, México ya es como el tercer o cuarto país por decesos diarios. Estamos llegando al tope de lo que la Autoridad de Salud había establecido como tope de decesos, ya lo vamos a superar, porque la Autoridad de Salud había estimado 6,000 muertes, llegamos ayer a los 6,000 muertos, y hay que recordar que esos 6,000 muertos son una subestimación, puesto que seguramente hay más, no porque los quieran esconder, sino porque hay muchas personas que, por ejemplo, murieron y dice el certificado de defunción, infarto, o dice neumonía, o probable COVID, y esos todavía no aparecen. La verdadera cantidad de muertos de México y del mundo lo vamos a saber cuando calculemos la muerte en exceso. Y lo que decía en este momento, hace ratito, Eunice, vean que en las pruebas por millón de habitantes, 1,442. Aquí están los primeros 16 países
en este momento con el número de casos y muertes. México es el último lugar en pruebas por millón de habitantes. Yo creo que eso señala también algo que debiéramos aprender y debiéramos también cambiar. No vamos a poder volver a trabajar si no nos adelantamos. Estoy a 2 minutos de terminar, pero esta pandemia, como todas, es un fenómeno médico, social, político, económico. ¿Quién hubiera pensado al Papa dando su mensaje en una plaza vacía? Se dice que China será el gran ganador. No estoy tan seguro, pero lo que es evidente es que va a haber un recambio geopolítico después de la pandemia. Va a haber un mundo pre-coronavirus, un mundo post-coronavirus. Esta pandemia puede aplacar inclusive a los políticos que sean más deseosos de salir a ver a su pueblo. Ha mostrado que va a haber cambios sociales, cambios del comportamiento, que va a haber un mundo posterior a esta pandemia. Cómo se ha caído la bolsa de valores, ahora la han repuntado de manera artificial, han impreso mucho dinero, yo no soy un experto en eso, ustedes lo serán más que yo, pero han impreso mucho dinero para no dejar caer las bolsas de valores. El fin, que esta epidemia será, para mí no hay ninguna duda, como lo he leído de muchos autores, un fenómeno que no hayamos visto en los últimos 100 años. Probablemente después de la pandemia de influenza, será el fenómeno más significativo de la humanidad y nos va a tocar ver un fenómeno muy duro, probablemente, inclusive, más duro que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De ese tamaño va a ser. Estoy ya a 1 minuto de terminar. ¿Retomamos las actividades? Sí, pero no las podemos retomar a ciegas. Primero, como les decía, no podemos anticiparnos. Hay que esperar a que por lo menos en 15 días veamos que la curva ya se aplanó, de veras ya se aplanó, y que vayamos de descenso para poder planear cómo vamos a salir de esto. No podemos salir o planear salir cuando vamos en ascenso. En Irán lo intentaron pero no, ellos lo intentaron y no habían visto una caída constante de casos, no habían hecho pruebas y no habían hecho seguimiento de contactos, que es algo que se tendría que hacer. Bueno, abrieron en Irán y de inmediato empezaron a tener grandes problemas de rebrotes. Si abrimos a ciegas de la manera en la que estamos planeando o la que creemos que lo vamos a hacer, simple y sencillamente no va a funcionar y vamos a caer en una catástrofe. Finalmente, hay que decir que para enfrentar esta pandemia tenemos que ser inteligentes, tenemos que tener la cabeza fría. Es un fenómeno que no escogimos, pero que lo tenemos que enfrentar, lo tendremos que superar. Y pueden ver, emblemático de algo que se hizo completamente mal, todo lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, por no hablar de otros gobiernos del mundo. Intentó culpar a los migrantes. Intentó que con el cierre de fronteras lo iba a resolver. Intentó todo, menos lo que tenía que haber hecho. Probar, cerrar actividades económicas, hacer distanciamiento social, volver muy paulatinamente a las actividades. Todo probaron menos eso. Y en este momento los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, se encuentra como el líder mundial de enfermedad y muerte. Y muy probablemente cuando pase este coronavirus van a haber perdido, por la manera tan absurda en la que trataron su problema, van a haber perdido muy probablemente la predominancia mundial o por lo menos buena parte de la jetatura que tienen o tenían sobre el mundo entero. Muchas gracias. Esa es mi última proyección. Son muy amables. Les devuelvo entonces el uso de la voz. Julián, ¿tú hablas ahora? Déjame dejar de compartir. Ok, creo que ya estamos ahí, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Pues nuevamente, muchas gracias. Quisiera pasar ahorita a una conversación, aprovechando la presencia de Eunice y del doctor Macías, para que a través de sus distintas disciplinas pudieran complementar sus intervenciones, pudieran profundizar en algunos temas. Y esto, pues creo que es una experiencia particularmente interesante. Como ustedes saben, el doctor Alejandro Macías fue en su momento, durante la epidemia de influenza H1N1, que se vivió durante el 2009 a 2010,
él fue el comisionado nacional para la atención a esa epidemia, ocupando una responsabilidad similar a la que hoy ocupa el doctor López-Gatell. A mí lo que me gusta mucho es la participación y las intervenciones que ha tenido el doctor Alejandro Macías en diversos medios, es su corte propositivo, que lejos de estar alimentando críticas o comprando políticas o discursos de golpeteo, es más propositivo. Entonces, en ese sentido, me llama también mucho la atención cómo esto se complementa con el área de especialidad de Eunice Rondón. La doctora Eunice Rondón, ella, su último puesto más reciente fue secretaria técnica del Sistema Nacional, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y fue también directora general de la estrategia interinstitucional para la prevención del delito. Entonces, su experiencia ha sido mucho de generar estas coordinaciones interinstitucionales, las distintas perspectivas, las distintas capacidades, los distintos recursos y programas para tratar de enfocarlos en una misma meta. Y parte de su experiencia pues también ha tenido que ver con áreas de salud, y en donde en su momento colaboró conjuntamente con el doctor Macías también en lo que era en 2009 y 2010 para la atención a la epidemia, a la pandemia de influenza. Entonces, tomando eso en consideración, y para abrir un poco la discusión, a mí me llama mucho la atención esto. Estamos hablando ya de una reactivación parcial de actividades por pasos, a la par de que estamos experimentando la fase 3 de esta pandemia aquí en México. Y a su vez vemos que cada región del país ha experimentado ritmos de contagio distintos, dinámicas distintas, comportamientos distintos, digamos, por factores preexistentes, como puede ser un porcentaje muy alto de la población que padece hipertensión, tiene problemas cardíacos, hay presencia de diabetes. Incluso vemos que algunos estados del país, la tasa incluso de mortalidad es bastante más elevada que la media nacional. Y bueno, en ese sentido es comprender cómo se atacan los problemas desde viendo estos factores coyunturales, estructurales, dinámicas regionales, y también ver cómo se puede dar esta coordinación entre entes interinstitucionales, no nada más en la coyuntura de esta epidemia, que es necesaria, que está bien, que en la mayor parte de los casos está siendo pertinente, y con la participación de la sociedad civil, sino también cómo se puede dar de forma estructural para pensar en nuevas políticas públicas, que vemos que las zonas metropolitanas del país pues concentran a más del 65% de la población y generan el 75% del Producto Interno Bruto Nacional. Y viendo eso, poniéndolo en perspectiva, pues eso explica mucho de por qué se siente tanto el impacto a la salud y el impacto económico de lo que vivimos. Pues, les dejo esto ahí para la reflexión, y perdón si me extendí un poco. Eunice, no sé si quieras contestar. Sí, está bien. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Julián. Pues un gusto escuchar al doctor, ¿no? Siempre aprende uno mucho también con él. Y bueno, con lo que mencionas y haciendo alusión también a algunos de los datos que nos daba el doctor Macías con esta reapertura del país, con la falta de pruebas, que es abrir un poquito a ciegas, ¿no? Lo han dicho muchos expertos, que abrir pues sin pruebas genera también riesgos colaterales importantes. Y creo, repito, que esa es una de las razones por la que el federalismo ha tomado pues una dimensión más importante en esta pandemia. Decíamos, en la influenza sí había ciertas políticas mucho más pues sí coordinadas, la verdad, entre la federación y los estados, y creo que hoy pues eso no se ve con tanta claridad,
justo por estos motivos, ¿no? Tan solo en el caso de la laguna, digo, yo me puse a buscar información local y veíamos cómo hoy la laguna, justo con esto que mencionaba el doctor y yo al principio, de que se da en diferentes momentos los contagios en las diferentes regiones, no es lo mismo la Ciudad de México que Chihuahua, que la laguna, que Michoacán, etcétera. Estamos viendo que ni siquiera es lo mismo dentro del mismo estado, ¿no? Yo leyendo los datos sobre Coahuila y Durango, veo cómo en algunas zonas sí empieza a disminuir parte de los casos que se están probando. Sin embargo, por ejemplo, la área lagunera, lo que es Torreón, lo que es Matamoros, Madero y Viesca, San Pedro, Madero y Viesca, Francisco y Madero y Viesca, pues es una de las regiones que va todavía en aumento los casos. Sin embargo, y ahí es el problema, creo que algo que no hablamos ni el doctor ni yo, pero que es fundamental a nivel internacional, es la comunicación. Sí importa lo que dicen las autoridades, sí importa lo que nos comunican, y finalmente esa falsa expectativa que creo que con algunos mensajes se nos ha dado de que ya vamos a abrir, ya prepárense, tal, pues hemos visto cómo hace que las calles se llenen, que vuelva a haber tráfico. En el caso de la laguna vimos, con algunos estudios ahí que estuve leyendo y revisando, cómo a partir del 30 de abril pues empezó a haber una mayor afluencia. Y también no es un caso particular de México. Por eso es tan importante tener muy bien medido, y creo que de eso, de ahí deriva el éxito, a lo mejor de lo de Corea que nos decía el doctor, el entender bien el problema con esta medición nos permite justo no encerrar a la gente antes. Es normal que nos empezamos a cansar, a aburrir, a deprimir, a histerizar, a estresar, etcétera. Entonces, en la medida que nosotros encerramos antes a la gente, ¿cuál es el peligro? Que si encerramos a todos, por ejemplo, que la laguna a lo mejor no estaba en fase 1 cuando la Ciudad de México sí, pero como empezó igual que nosotros, ahora, por ejemplo, que pudiera estar en su peor época, los van a dejar salir en la peor época y eso puede aumentar el número de contagios. Entonces, creo que es el parte de los riesgos. Y eso conectándolo en temas de política pública y de lo que se viene a partir de estas reaperturas, primero que nada, y considerando esta crisis económica que se ha dado a nivel mundial, en algunas industrias también de forma importante en la región lagunera, que recordemos que también pues es una región industrial con mucha, ahora sí que con mucho movimiento empresarial que se ha visto mermado con la pandemia. Incluso ha habido preocupaciones de algunos productos o productores de manera específica, ¿no? La compra de carbón en los Altos Hornos de México, también allá está mencionado por el gobernador. Bueno, hay algunos sectores que van a abrir ya, como el minero, la construcción, el sector automotriz, etcétera, con también ahí creo algunas presiones de Estados Unidos, pero bueno, pues vamos a ir viendo cómo se da esto. Sin embargo, sí creo que esto tiene que hacer, y no sé cómo va a pasar porque a veces siento que desde la federación se complica un poco, pero tenemos que repensar las políticas públicas con pospandemia en todo sentido, y a lo mejor yo voy a detallar un poquito en las de seguridad, ¿no? Porque es en lo que yo me he dedicado más, pero creo que también en las de bienestar, en la política social, tiene que haber un repensamiento y una reestructura de estas políticas por cuestiones que yo ya mencionaba anteriormente. Es decir, vamos a tener menos recursos y vamos a tener más gente en peores condiciones de lo que había antes de la pandemia, porque una característica importante en el mundo ha sido la pérdida del empleo y desgraciadamente a los sectores más vulnerables es a los que les pega más este tipo de crisis sanitarias. Entonces creo que hoy, aunque hay programas genéricos que ya quedaron en la Constitución, etcétera, como el de adultos mayores, como Jóvenes Construyendo el Futuro, como las becas Benito Juárez, etcétera, aunque hay esos programas, hoy tiene que haber un esfuerzo mayor y creo, ahí sí muy importante, una focalización también en esos apoyos mayor. No basta con eso. Es decir, no basta con que digamos que al viejito ya le pagamos 3 meses juntos de lo que era los recursos que da el programa para adultos mayores. En fin, tenemos que repensarlo. Incluso en términos de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa que, bueno, su principal objetivo que menciona es llegar a los ninis, que a mí no me gusta esa palabra, pero bueno, para mí son las personas o los jóvenes que les ha faltado acceso a todo, les ha faltado acceso a oportunidades, etcétera, y desde términos de prevención del delito, pues era muy importante este tipo de programas. A mí me gustaba mucho al inicio de la administración esta política, este enfoque de ir a las causas del delito. Sin embargo, en la realidad, pues no se ha logrado porque siguen siendo programas genéricos, no se está llegando a los que más
digamos, a los que, voy a decirlo de forma muy directa, pero no estamos llegando a los que más riesgo tienen de incurrir en actividades delictivas y violentas. Y hoy van a ser todavía más carne de cañón con esta crisis económica. ¿Y por qué no están llegando? Porque hay que entender el fenómeno multicausal del delito y hay que entender la identidad de esas personas, el sentido de pertenencia, hay que entender muchas cosas desde una perspectiva mucho más multidimensional. Es decir, no basta con que yo diga como gobierno, ay, aquí tienen unas becas de 3,000 pesos, apliquen y listo, ya no van a ser delincuentes. No, es un tema mucho más complicado que eso. Eso es parte de la complejidad del delito, que es estructural, es social, y al final del día requieres no solo las becas, requieres recursos humanos que vayan por ellos y se los ganen al crimen organizado. Como yo decía, requieres que el Estado, en esos vacíos en donde a veces se aprovecha el crimen y regala despensas o vaya y hace otras cosas a favor de la gente para que no, pues no aporten información sobre estos criminales o para que más bien sean pues ayuda y incluso se vuelve hasta aspiracional a veces ser criminal en algunas zonas, pues justamente ahí no estamos llegando como Estado. Entonces creo que parte de las políticas post pandemia sí tienen que repensar esos vacíos de poder, esos vacíos de Estado de Derecho, estas políticas, y eso sí es una opinión muy personal, pero creo que la estrategia de seguridad se tiene que repensar completamente. Otra de las noticias que tuvimos durante la pandemia, así como que no queriendo la cosa, ¿no? Fue el decreto que militariza la seguridad, que tampoco es una cosa nueva, es decir, el quinto transitorio ya hablaba de eso, sin embargo, pues parecía que lo tenían que hacer al revés, primero que utilizar a la SEDENA en lo que armaban la Guardia Nacional y no una vez armada la Guardia Nacional sacar a la SEDENA, porque pareciera que como no está funcionando el tema de la Guardia todavía, pues entonces echan mano del Ejército, que no es nuevo, no es este gobierno el único que lo ha hecho, pero creo que lo preocupante, bueno, y en la región lagunera hay una presencia importante del Mando Especial Laguna, en fin, la Guardia Nacional misma, pues está debajo del Mando Especial Laguna, la Guardia Nacional misma, y creo que eso es parte, digamos, de la reflexión en las políticas públicas de seguridad que siguen pospandemia, pues es una fuerza militar, ¿no? Finalmente, el 85% de sus miembros son militares, los nuevos miembros han sido reclutados desde la SEDENA, es decir, para mi gusto no tiene mucho sentido que esté en la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque pues finalmente nada más se generan más problemáticas en los procesos, pero hablando post-pandemia, pues sí es muy importante que repensemos, porque yo veo que cada vez, y eso en las políticas públicas que se están dando en todos los sectores, pues cada vez que hay un problema, pues ya nada más falta pues que ya los militares se encargan de todo, ¿no? Entonces vayan y construyan el aeropuerto, vayan y construyan los bancos del bienestar, vayan, hagan la seguridad pública, vayan, atrapen migrantes, vayan a cuidar las fronteras, ya casi falta, ¿no? Que ahora vayan y vean la riqueza de las personas en las casas con la nueva propuesta para el INEGI. Entonces creo que sí es muy importante que estas políticas se hagan a la medida, creo que hay que repensar desde lo local, ahora sí que esto que se ha dicho mucho de forma trillada, hoy más que nunca es importante, pensar de abajo hacia arriba, pensar desde lo local hacia lo nacional, y creo que ahí pues hay muchas ventajas en la laguna. Al final creo que hay un empresariado comprometido, un empresariado pues que también las ha pasado negras muchas veces con temas de seguridad en otras épocas y ha sido resiliente. También la sociedad civil pues creo que ha sido importante en esta región lagunera, y creo que hoy pues se va a tener que echar mano en la política pública social, en la política pública de seguridad, desde esta parte local, ¿no? Y desde esta parte de reactivación económica. Hay que generar incluso quizá nuevos proyectos productivos con los sectores con más dificultad, porque pues eso también puede incrementar la delincuencia y la violencia en los próximos años. Entonces, pues es importante ahora sí que reinventarnos, reinventar estas políticas en la medida de lo posible, pues ojalá que también junto con la federación y los estados se logre, pero creo que hoy también la sociedad y los empresarios tenemos una responsabilidad importante en lo que siga. Entonces yo con esto se lo dejaría al doctor Macías para su reflexión. Sí, yo agregaría nada más lo que dijo Eunice, que muchas de estas acciones se van a tener que primero regionalizar, porque no todos entramos al mismo tiempo, entonces algunas regiones tendrán que salir después también, porque van a entrar después. Y si un gobernador, por ejemplo, está esperanzado a que la federación le digan si su estado es rojo, amarillo, o verde o anaranjado, pues no está entendiendo bien de lo que se trata. Yo creo que un gobernador aquí tendrá que usar
la información para estar dando la rectoría de cómo salir de la situación de manera paulatina. Insisto, no es tiempo todavía, en su momento lo será. Tendrá que tener información de los números de los hospitales, las camas que están ocupadas, cuántos ventiladores hay disponibles, las distintas regiones, porque los estados pues no son uniformes, cómo están los hospitales regionales, qué capacidad tienen. Básicamente, cuando te dicen que ya puedes volver a trabajar, no te están diciendo que ya se resolvió el problema, porque esta enfermedad llegó para quedarse, ya lo hemos dicho. Lo que te están diciendo es, en otras palabras, mira, ya tenemos para ti una cama en terapia intensiva por si te enfermas. Es lo que te están diciendo. Nadie está diciendo que ya puedes volver a trabajar sin ningún problema. Todo esto puede volverse a reactivar. Y yo creo que aquí se va a ver cuáles son los gobernadores que de veras pueden con el paquete, cuáles son los estados que pueden con el paquete, los industriales que pueden con el paquete y los que no. Los que no entiendan, los que estén atenidos a una información o que crean que le pueden imponer agendas a un virus solamente porque piensen que por sus buenos deseos van a cambiar la situación, la verdad están perdidos. Aquí es donde se va a ver cuáles regiones van a poder realmente con el problema. Yo termino este comentario nada más diciendo que, por ejemplo, en una industria, ¿cómo le hace un empresario que tiene 1000 personas en una nave industrial y quiere volver a trabajar? ¿Y qué pasa? Si ya está trabajando y no se da cuenta que el virus está circulando entre sus trabajadores. Le va a pasar lo que le pasó a la industria de la carne en los Estados Unidos, que está colapsando la cadena de suministro de la carne en los Estados Unidos. Cuando menos se dieron cuenta, una muy alta proporción de su gente estaba contaminada, el virus estaba circulando masivamente y había ya muchos gravemente enfermos, algunos de ellos en terapia intensiva. Los industriales van a tener que estar en estrecha colaboración con el gobierno. Nunca hemos necesitado tanto al gobierno como lo vamos a necesitar en esta ocasión, ni nunca hemos tenido necesidad de ser tan inteligentes como lo vamos a tener que ser también en esta ocasión. Gracias. Gracias a ustedes. Quisiera abrir el espacio para una sesión de preguntas y respuestas. No sé si hay alguien aquí entre los participantes que quisiera hacer algún comentario, quisiera manifestar una inquietud, una duda, una pregunta. En lo que alguien pregunta, me gustaría siempre dejar un mensaje positivo. Recuerden que no nos vamos a enfermar gravemente todos, que esta enfermedad va a tratar mejor al que se encuentre físicamente mejor. El que no haga ejercicio, hágalo, por favor, porque esta enfermedad lo va a tratar mejor. Asumamos todos que nos vamos a enfermar de esto, porque la probabilidad es muy alta. Que nos encuentre en las mejores condiciones físicas posibles, sin fumar preferentemente, en plenitud de funciones dentro de lo que nos dé la limitación de nuestra edad y nuestras enfermedades. Quien tenga una enfermedad, procure controlarla. Quien tenga diabetes y no le haya hecho caso, hágale caso. Quien haya descuidado su peso corporal, es buen momento para que lo empiece a cuidar. Que esta pandemia al final nos deje algo bueno. Algo bueno habrá de tener. Y creo que también esto es un llamado a la responsabilidad individual. Porque muchas veces exigimos del gobierno y está bien. Todos debemos exigir al gobierno. Al gobierno hay que vigilarlo. Pero nosotros también tenemos responsabilidades individuales. Exigimos a veces y no hacemos lo más mínimo, siquiera para darle un ejemplo a nuestros hijos, si ya no para otra cosa. Hay que apelar también aquí a la responsabilidad individual de todos. Gracias. Bueno, dado que ahorita me gustaría pedirles si pudieran ser o profundizar en lo que dice el plan de reactivación económica. El doctor ya dijo, el COVID-19 tiene su propia agenda, no se va a sujetar a lo que diga ninguna autoridad pública en ningún nivel de gobierno. Desafortunadamente nos obliga a ajustarnos a esa realidad y al comportamiento que va presentando
el virus según las regiones. Sin embargo, y en esta realidad contundente, pues hay actividades que tienen que continuar. Así lo ha marcado la ley, así lo están determinando en distintas partes del mundo, todo el mundo. Y siento que, en mi punto de vista, es que gran parte de estas políticas que invitan a la reactivación parcial de actividades y de forma gradual, están más enfocadas al área económica. Sí hay algunas recomendaciones, instrucciones, pues como viene siendo el uso de cubrebocas, tomar la temperatura, tener gel, etcétera, pero cada industria tiene características distintas. Usted dijo hace rato, pues el tema de las plantas procesadoras de comida en Estados Unidos hacen muy difícil que haya una sana distancia porque hay una cercanía física mínima entre cada persona que colabora en la línea de producción. Entonces, ¿cómo podemos ir dando qué guías, qué certificaciones, qué equipamiento, qué medidas complementarias consideren ustedes que se va a ir dando más adelante? Eunice, por ejemplo, nos expone en su presentación algunas fotos, imágenes de cómo se están adecuando restaurantes, escuelas, centros educativos, etcétera. Pero me gustaría ir más allá, porque creo que es la pregunta que está en la mente de todos. Y cómo, si no se cuida esta reactivación parcial de actividades, puede ser la causa de una segunda ola de contagios, incluso pues mayor. Yo les pediría que profundizaran y unas medidas, así como unas recomendaciones a la iniciativa privada de qué tomar. De qué Sí. Perdón, Eunice, si me permites hablar a mí primero, porque además tengo un compromiso a las 7:30 y me tengo que desconectar. Yo tengo programado de 6 a 7:30 y no quiero también abusar ya del uso del tiempo, pero sí me gustaría decir que hay que tener las cosas por escrito, un plan que diga, y ustedes se pueden, digamos que entre comillas, piratear planes que ya hay por ahí escritos, de cómo le van a hacer en cuanto a acciones de distanciamiento social, de transporte, de organización empresarial, escribirlo desde luego, y que sea algo que pueda cambiarse de acuerdo con la realidad. Porque cuando tú estás haciendo algo, te das cuenta que no habías considerado otras cosas, bueno, pues que el plan sea cambiante. Pero que considere no solamente los aspectos de transporte, distanciamiento social, higiene en el trabajo, lo que ustedes me digan, pero que sí consideren un punto en el que quieran ir un paso por delante del virus. ¿Cómo le vamos a hacer para darnos cuenta que el virus está circulando si no estamos midiendo? Recordemos que muchas personas que están enfermas de COVID son presintomáticas, o sea, van a tener síntomas, pero después. Y cuando son presintomáticas ya contagian. Y muchas más son completamente asintomáticas, nunca van a tener síntomas. Entonces, tú puedes tener todo un plan, puedes tener toda tu planta trabajando, y si no te das cuenta, porque no estás midiendo, no estás haciendo algunas pruebas, yo no digo que se prueben los 1000 trabajadores, pero un muestreo inteligente, por ejemplo, con un convenio que hagas a través de un laboratorio, que digas, a ver, yo de mis 1000 trabajadores voy a probar todos los que tengan síntomas. Y de los que no tengan síntomas, no sé, algunos, para que yo cada semana pruebe a 10 con ese tipo de pruebas y que yo me dé cuenta si ya está circulando el virus en mis trabajadores antes de que lo primero que me dé cuenta es que colapsó la empresa, que tengo 5 en terapia intensiva, que hoy no se presentaron a trabajar otros 20, que no te pase eso. Para que no te pase eso, no solamente necesitas un plan por escrito que decíamos, sino también estar un paso adelante. Y eso hay que medirlo. Y no, ahí no solo vas a ver, perdón, se me fue el volumen. Ahí está. Ahí va a ser no solamente la coordinación con el gobierno del estado, con el secretario de salud, sino cómo van a estar haciendo esa medición a un costo razonable. Porque si yo les digo que tienen que probar a 1000 trabajadores y les va a costar 5,000 pesos cada trabajador, pues también estoy paralizándolos. No, tú dices, yo quiero en un buen muestreo probar 10 por semana. ¿A cómo me lo dejas?
¿Cómo me voy a dar cuenta de que ya prendió el virus? ¿A quiénes voy a excluir para poder seguir trabajando? Es ni más ni menos que seguir el modelo que siguió Corea del Sur, pero en chiquito, en una empresa en lugar de un país. Eso es ni más ni menos lo que ha hecho Corea del Sur. Medir, medir, medir. Además de todo lo demás, e insisto, tenerlo escrito en un plan. Entonces, pido por favor que silencien sus micrófonos, salvo aquella persona que quiera hacer una pregunta. A ver, Miguel González. bueno, me tengo que excluir. Yo les agradezco mucha atención nuevamente. Les agradezco su invitación. Me dice muchas gracias, muy amables, Guillermo, Julián. Agradecemos al doctor Macías. Son muy amables por su Muchas invitación. gracias, doctor. Yo me tengo que excluir. Hasta luego. Que estén muy bien. Ya aprendí mucho de ustedes. Son muy amables. Nosotros de Gracias. usted. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.